Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Sean todos bienvenidos a esta serie Viviendo Sabiamente, basado en el libro de Proverbios. Hoy continuaremos nuestra reflexión en Proverbios capítulo 9, 1 al 6. La reflexión de hoy la he titulado La invitación de la sabiduría. Vamos a leer entonces Proverbios 9, 1 al 6. Dice así: La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso en su mesa. Envió sus criados, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dice: vení, comé mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Bueno, hermanos y amigos, si ustedes se dan cuenta, en estos pasajes podemos encontrar el Evangelio de Jesús, el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo ha estado aún en el Antiguo Testamento, aunque no se le había revelado todavía a los profetas antiguos sobre el Evangelio, pero en estos pasajes, si leemos bien, vamos a encontrar el Evangelio de Jesús, y también vamos a encontrar la salvación. Y vemos acá la sabiduría nuevamente. La sabiduría se muestra como una persona, pero sabemos que la sabiduría es el Señor Jesucristo. En el versículo 1 dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Esta sabiduría es la sabiduría de Dios, es Cristo mismo. Dice que la sabiduría, dice que edificó su casa, labró sus 7 columnas. Esta casa que edificó la sabiduría y labró sus 7 columnas se refiere, queridos amigos hermanos, la salvación de nuestro Dios, la salvación perfecta. ¿Por qué? Porque estas 7 columnas, este número 7, es un número que en la Biblia significa perfección. Perfección significa este número 7, 7 columnas. Y sabemos que la salvación que Dios preparó desde antes que el hombre pecara, Dios preparó la salvación en la eternidad y es perfecta, es suficiente, es completa. Como esta casa con 7 columnas, que es una casa espaciosa, completa, que puede alojar a todas las personas que reciban, acepten la invitación que la sabiduría le va a dar, le va a hacer. La sabiduría esperaba que en esa casa edificada con 7 columnas, sus invitados puedan venir y todos entrar en esa casa. Sabemos que la salvación es perfecta, suficiente, completa, y la salvación es para todos aquellos que acepten la invitación a venir a la salvación, porque sabemos que por el pecado todos están bajo maldición, todos hemos pecado, y como dice la Biblia, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso que el hombre necesita la salvación. Y la sabiduría aquí ha preparado la salvación ya de antemano. En el versículo 2, dice la palabra: la sabiduría mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Aquí en estos versículos vemos los elementos de la salvación, que es víctimas, vino y la mesa. Aquí cuando dice mató sus víctimas. Las víctimas habla de animales, que mató los animales. Y sabemos que la víctima, para el sacrificio que Dios preparó para los pecados del hombre, esa víctima, ese sacrificio fue Jesucristo.
que dice la Biblia que Él vino como un cordero de Dios. Fue sacrificado como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo fue esa víctima que Dios permitió que sea crucificado, que lo maten. Él iba a hacer ese sacrificio para la salvación de nuestros pecados. Y cuando dice mezcló su vino, habla del vino. Y el vino representa también la sangre de Jesús derramada en esa cruz por nuestros pecados. Esa sangre bendita, pura, sin mancha del Señor Jesucristo, porque Él no cometió ni un pecado, fue tan puro, el Hijo de Dios, derramando su sangre por nuestros pecados. Pero también el vino representa el gozo, alegría y gozo, porque los israelitas tomaban vino que alegraban el corazón. El vino que tomaban les alegraba el corazón. El vino representa el gozo de la salvación. Cuando uno acepta la salvación, recibe la salvación, el perdón de sus pecados, entonces hay gozo en el corazón. Y ese gozo no lo puede dar nadie, ni el pecado, ni las cosas de este mundo. Por eso acá vemos en este versículo 2 esos elementos de la salvación. Y también dice que puso una mesa. La mesa también representa la comunión de Dios con los hombres. Todos aquellos que aceptan la salvación, aceptan a Cristo, son perdonados sus pecados, entonces entran a esa comunión con Dios, a esa relación con Dios, esa comunión y esa relación que un día el hombre perdió por el pecado. Allí en el huerto del Edén, Adán y Eva, cuando Adán, el primer hombre, pecó, perdió esa relación con Dios, esa comunión con Dios por el pecado. Ahora toda la humanidad estamos destinados a vivir lejos de Dios, pero hay esperanza porque la sabiduría ha preparado la salvación y invita a todos a venir, a beber, a ser saciados de esa salvación, porque esta salvación sacia el alma de los hombres. Esta salvación da paz, da gozo. Esta salvación da comunión con Dios. Entonces ese versículo nos hace ver los elementos de la salvación. Aquí está el Evangelio de Jesucristo. Aquí en estos pasajes y en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Escondido, el Evangelio escondido todavía no había sido revelado. Y también podemos ver, ahora vamos al versículo 3. El versículo 3 nos dice, la sabiduría envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice que la sabiduría envió sus criadas. Y esas criadas representan a todos aquellos, queridos hermanos, que hemos disfrutado de esa salvación, a todos aquellos que ya nos hemos sentado a la mesa, hemos comido de esa salvación, hemos bebido de esa salvación. Todos aquellos que hemos vuelto a Dios, ahora tenemos una comunión con Dios, ahora podemos acercarnos a Dios, ahora somos sus siervos. Y como siervos hemos disfrutado la salvación, ahora tenemos esa responsabilidad de ir a invitar, a proclamar esta salvación, este evangelio, esta comida espiritual para todos aquellos. Como dice ahí en el verso 3, dice, envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Nosotros los que hemos gustado de la benignidad de Dios, los que hemos experimentado la salvación, el perdón de nuestros pecados, ahora nos convertimos en siervos obedientes de Dios, que tenemos que ir a buscar a las demás personas, a la demás gente, a todos, levantar nuestra voz, predicar el evangelio, decirle a la gente que hay salvación, que hay perdón de pecados, que vengan y beban del agua que salta para vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo. Debemos proclamar el evangelio, queridos hermanos. Tú que ya tienes comunión con Dios, tú que ya has experimentado la salvación, tú que has recibido el perdón de tus pecados, tú que ahora tienes paz con Cristo, anda y anuncia el evangelio, alza tu voz, ahí en todo lugar,
el público, a tus amigos de trabajo, a tu familia, levantemos la voz, clamemos a gran voz, prediquemos el Evangelio. En el verso 4 dice, la sabiduría dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, vení, comé mi pan y bebé del vino que yo he mezclado. Dice la sabiduría a cualquier simple, ven acá. ¿Quién es la persona simple? La persona simple es la persona que ama las cosas que no tienen valor. Las cosas de este mundo, las cosas temporales como las riquezas materiales, los placeres sexuales, los deseos de este mundo, las codicias. Esas son personas simples que aman cosas que se van a perder. A esos la sabiduría les invita a venir y a probar de lo que es eterno, que es la salvación, que es Cristo. Cristo es eterno, la salvación es eterna, la palabra es eterna. Hay que invitar y hay que traer a esas personas, a esa gente que está buscando lo que es simple, lo que es temporal. Hay que buscar a esas personas. La sabiduría dice al simple, ven acá, vení, como dijo Jesús, vengan a mí, los que estén trabajados y cargados, yo os haré descansar. Jesús hace esa invitación, Cristo hace esa invitación. Venid a mí los que estén trabajados y cargados, yo os haré descansar, porque hay mucha gente que está cargada y cansada. ¿Por qué? Por el pecado de su vida, porque el pecado es un estorbo que no deja avanzar a la persona. Pero Cristo dice, trae tu pecado, ven a beber de la salvación, ven a beber de Cristo. Es el agua que quita la sed y da descanso a nuestra alma. En el versículo 6 dije, dejad las simplezas, vivid y andad por el camino de la inteligencia. Andad por el camino de la inteligencia. El camino de la inteligencia es la sabiduría. Aquel que encuentra la sabiduría de Dios va a andar por el camino de la inteligencia. No se va a perder, va a tener temor de Dios. El temor de Dios, como dice Proverbios 1:7, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Si tú quieres tener la sabiduría de Dios, si tú quieres tener la inteligencia de Dios, primero tienes que tener el temor de Dios. El temor de Dios es querer agradar a Dios, aborrecer el pecado, aborrecer las cosas de los placeres de este mundo, apartarte de todo lo que daña tu corazón, venir a Cristo, porque Él es la sabiduría de Dios que ha edificado una casa con 7 columnas, que habla de la salvación eterna, suficiente. Ya no busques más, amigo, en este mundo, nada te va a satisfacer. Escucha la invitación de Cristo, ven y sé salvo, dice su palabra. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por este hermoso tiempo. Oro por aquellas personas que todavía no han gustado de la salvación que la sabiduría ha preparado para que ellos puedan también venir y recibir esta invitación, aceptar la invitación que tú le haces. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga, querido hermano. Bendiciones, amigo. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por escuchar nuestro devocional Viviendo Sabiamente. Te invitamos a que compartas este devocional con tus amigos y tus familiares y así poder aprender juntos más de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.